me siento un cardón solitario. Bueno, continuamos con el programa y ya está con nosotros el licenciado Javier García Guerrero. Javier, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos con la audiencia, con vos. Bueno, tengo un tema que uno lo viene madurando hace rato. A ver, la soja, cuando empezó, terminó llevándose por delante todo, economías regionales, no regionales, campos de cría en la cuenca del Salado, bueno, todo, y se llevó puesta la ganadería. Es así que hay muchísimos lugares que ni alambrados perimetrales quedan, no hay aguada, los molinos rotos, etcétera. Ahora, cayó el precio de la soja, las retenciones, los costos, etcétera, y el productor está mirando cómo puedo hacer para volver a aquello del cual me deshice la ganadería para pasarme los granos, y ahora me gustaría volver a la ganadería. Entonces la pregunta del millón debe ser, ¿pueden volver los productores a la ganadería? Y en caso de volver, Javier, ¿en qué condiciones, qué tipo de ganadería tendrían que hacer? Sí, es muy interesante, Ignacio. Seguramente, como en muchos órdenes de la vida, no se puede volver a lo que fue porque ya no está. Digamos, estamos pensando en una ganadería donde había ciclos ganaderos. Uno podía comprar, a lo mejor una vaca valía menos que un par de zapatos, y sí, cuando vendía el novillo que había nacido de esa vaca, resultaba que con una jaula te podías comprar una camioneta 0 kilómetros. Estas oscilaciones de los precios han desaparecido por el influjo de la suplementación a corral que se ha generalizado. Para no abundar, pero sí otro ejemplo muy relevante, se alteraban hasta la fecha de los servicios para poder sacar gordo liviano de consumo en primavera, cuando no había, porque todo el mundo aprovechaba el pasto barato. Digamos, hay cosas estructurales, comerciales en este caso, que han cambiado, igual que los alambrados que se levantaron, a las aguadas que se cerraron. Evidentemente volvemos a un agro, te diría en general, donde el concepto de la propia escala ya hoy ha cambiado, y no es cuestión de necesito tener por lo menos la unidad económica, ¿no? Tantas hectáreas para producir soja. Ahora con la agricultura de precisión, cada metro aumenta su productividad, y lo mismo pasa con la cantidad del rodeo. Antes podíamos sacar cuentas de faltan tantos terneros para la invernada, pero la invernada de cuánto tiempo, con qué precio del maíz, con qué precio del novillo terminado, con qué precio del ternero. Hoy esos parámetros que antes eran más estables, pese a que había inflación, han variado de una manera sustantiva. La decisión de inversión en ganadería es absolutamente diferenciada, ¿no es cierto, Ignacio? Sí, hay otra ganadería, la ganadería del feedlot, la ganadería de la cuota 481, la ganadería del encierre, no de encierre, sino de ración los últimos meses de engorde. Todo eso en su momento no existía y ahora existe, entonces todo cambia, ¿no? Sí, ha cambiado, y de una manera que impacta también en las posibilidades y en el modo en que se deciden las inversiones cuando existen esas posibilidades. Digamos que uno esté metido en una producción agrícola no significa que rápidamente se diversifique y pasa a otra, porque sabemos que hay una crisis de rentabilidad, endeudamiento, falta de capital de trabajo, que hemos comentado en anteriores encuentros, y esto en definitiva limita las posibilidades de pasar de una producción a otra, porque evidentemente instalaciones, los mismos rodeos, que ahora no están, por cierto, muy accesibles ni baratos, lo que significa tener que acopiar también el grano o el suplemento para darles.
En realidad, lo que ha cambiado también es el monto de la inversión, porque antes se tomaba como la caja chica, se tenía una majada de ovejas aún en la provincia de Buenos Aires, porque de esa manera se iba dentro de las rotaciones, hacía algún sentido, iban a los bajos. Otra tecnología, hoy en día, que se requiere alta producción, también se requiere alta inversión. Y una inversión que vos fijate, ¿no? La más rentable, la cuota 481, que te exige que ya en la recría vos estés dando un nivel determinado de energía en la dieta, con lo cual el cliente final que te compra un novillo pesado te está diciendo cómo lo tenés que recriar para que te lo compre. Esto tampoco ocurrió nunca e implica una redefinición de los intereses entre criadores e invernadores, que ya no se distribuyen un ingreso según la oferta y la demanda, sino que ya están tironeados por un comprador final que a lo mejor te obliga a producir tu propio ternero aunque seas invernador, o a recriarlo en todo caso, impidiéndote estos ciclos cortos de que aprovecho que el maíz está barato, entro 3 meses, entro 6 meses, engordo y después veo. En realidad se hace más compleja y por lo tanto más difícil la inversión en ganadería, porque vos fíjate que frente a otros ciclos más cortos, en una época de incertidumbre, te obligan a enterrar una inversión durante más tiempo, te obligan a aumentar la cuantía de lo que era esa inversión tradicionalmente, y no está exenta del riesgo, porque antes tenía también menos riesgo. Fíjate vos que Brasil tiene ya precios del ganado bovino casi un 30% inferiores a los de Argentina, porque el precio allá se sigue formando con la exportación y aquí se forma sin la exportación en base a un mercado interno que, permitime que agregue antes de darte lugar, presumiblemente se va a contraer cuando haya un nuevo esquema de evaluatorio, un aumento de las tarifas, una reducción en términos reales de los planes sociales, todo lo que se está avisorando con cualquier candidato. Uno dice vamos a un mercado interno más reducido y los precios internacionales están por debajo, con lo cual tampoco sabes hoy cuánto pagar un ternero. No, yo creo que vos lo planteaste al principio. A ver, vos antes tenías un sistema de engorde que iba rotando entre pasturas y verdeos, y de esa forma terminabas con el animal en un momento determinado. Hoy el que te compra te dice, no señor, eso no va más. Como decías vos, usted tiene que darle grano tantos meses para poder entrar en la categoría, por ejemplo, 481. Esto también me hace acordar hace muchos años atrás, cuando vos tenías rodeo de cría, ¿qué hacías con la vaca? Y la mandabas allá al fondo del campo, un lote más o menos, y entonces, para que la cría sea mucho mejor, el sistema de cría sea mucho mejor, se instauró en Venado Tuerto con el INTA Venado una cría muy eficiente. Cambió radicalmente lo que es la cría, fíjate donde te estoy diciendo, Venado Tuerto, para poder competir con la soja. Entonces, volviendo a la pregunta original, la persona que vuelva a la ganadería se va a encontrar con una ganadería completamente diferente, ¿no? Absolutamente, Ignacio, y aparte, cuando sale a vender, se encuentra con que hay 142 plantas frigoríficas menos. Claro. Y entonces, digamos, ponemos más patos para menos escopetas, digamos, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, las que quedaron generalmente han desarrollado sus propios feedlots, con los cuales ellos hacen sus negocios, colocan una determinada cantidad, que es la que ya es de ellos, que se tiene asegurada, y el resto aprovechan para mejorar el margen. Si el año viene mal, digamos que está muy caro todo, venden la producción propia y ahí tienen su rentabilidad. Si el año viene mal y pierden, digamos, rentabilidad porque el precio es bajo, ¿qué hacen? Aunque vendan por debajo del costo su propia producción, trasladan sobre el productor que les quiere vender una baja aún más considerable del precio para compensar lo que ellos están perdiendo con lo propio.
con lo cual lo que se favorecen son los procesos de concentración. Entonces vos te encontrás con que el que está pasando a brindar hasta servicio de hotelería en el feedlot y demás, es el que tiene una capacidad de inversión y de aguante, digamos, de todo el nuevo capital de giro que esto significa, mucho mayor que el productor que está tratando de zafar de un punto a otro y que, como el tambero, va siendo crecientemente excluido porque no hay una política que dé certidumbre y que oriente frente a las incertidumbres que estamos señalando y que oriente la producción. En realidad se observa también en este sector como en todos los demás que el gobierno está tentado o habitualmente distribuye subsidios. Acá en la Patagonia hasta te regalan capones o te dan cerdos o te dan inclusive madres para aumentar tus rodeos, pero después de distribuir el subsidio, cuando hay que gestionar la transferencia tecnológica, que como vos bien decís está, pero no está en los campos, cuando hay que gestionar las mejoras de la comercialización, la tipificación, la apertura de mercados, ahí el Estado no desaparece porque está preparado para inaugurar los hospitales, pero no está preparado para inaugurar la capacitación de las enfermeras o dotar del instrumental que es necesario para que el hospital funcione, Ignacio. Yo tengo la sensación, después quería hacer una reflexión, hago primero la reflexión con el hospital y después sigo con lo otro. Sí, hospitales que se han inaugurado 5 veces, pero bueno, vuelvo sobre lo otro. Yo tengo la sensación de que son fábricas de carne y fábricas de leche. Y en esas fábricas parece, y tomo algo de lo que vos dijiste recién, que el productor tambero y el productor ganadero queda afuera. Indudablemente. ¿Puede ser? Indudablemente, por eso estamos discutiendo si los márgenes de la intermediación son del 700%. Entonces, vos decís, pero hace 12 años el gobierno dijo que iba a industrializar la ruralidad y que en realidad los productores en cooperativas iban a faenar y vender salamines o iban a vender milanesa congelada o micro legumbre. Nos contaron ese cuento, nunca pasó. Acá, por ejemplo, se puso un matadero móvil, que te imaginas lo que significa de contaminación y demás para animales pequeños, no sirve para nada, pero además de eso, lo más triste de todo es que cuando lo pongan en funcionamiento, hicieron alguna prueba piloto, salta la electricidad de todo el pueblo, porque ya hay cortes de electricidad sin frigorífico. Y ya vamos a generar 300 puestos de trabajo, pero a nadie se le ocurrió que el frigorífico necesita energía para funcionar y refrigerar. Digamos, hay una mezcla de inepcia con aventurerismo de poner a los parientes y a la gente que realmente no está capacitada para desempeñar para diseñar una política pública o para ejecutarla, mientras que los que saben buscan un lugar refugiado donde, facturar hasta que pase el vendaval, sin preocuparse demasiado de lo que es el destino de los que verdaderamente son usuarios de la tecnología que brindamos, de las inversiones que podemos, desde el punto de vista ingenieril, mejorar, porque en realidad no es esa la lógica del sistema. El sistema opera con una lógica de la crema del negocio que llegó con el aumento de los precios, y hasta que no baje la marea, no se va a saber quiénes son los que nadan desnudos, como dice el viejo dicho inglés. Javier, muy claro con este tema, es un tema que da para mucho más, seguramente en unas próximas salidas lo vamos a hacer. Por supuesto, te agradezco que nos hayas acompañado y nos volvemos a encontrar con vos el sábado que viene y con temas económicos. No va a haber problema con la vida porque todo lo que hablamos acá es economía. Por supuesto, Ignacio, indudablemente lo económico siempre se apoya en un piso de coherencia política, pero podemos abocarnos sin duda a pensar los sectores, porque de todas maneras pienso, cualquiera sea la elección que decidan los argentinos, hay un ciclo que termina por su propia inviabilidad, no por una voluntad política,
sino por una inviabilidad económica que nos va a abrir un horizonte más halagüeño desde el punto de vista que hay que volver un poco a la racionalidad y dejar los delirios de un relato que nos ha llevado demasiado lejos. Javier, un abrazo grande. Lo mejor para ti, Ignacio, y un abrazo para toda la audiencia.